Veamos por acá en Cadecimu, ya tenemos el circuito de potencia. Este circuito de potencia representado por los mismos componentes que utilizamos en el circuito anterior. Tenemos el guardamotor, el contactor y el motor. En este caso hemos cambiado de nombre al contactor y se llama KM2, que también tiene su bobina que está en las salidas del controlador. En este caso estamos utilizando un pequeño logo. El software KDeCimo nos permite utilizar como representación a un PLC un logo, el cual hemos implementado en sus entradas tanto a los pulsadores Start, al pulsador Stop y a la parada de emergencia. Adicionalmente a ello tenemos por acá el contacto auxiliar. Entonces, dentro de las entradas del PLC, ¿qué es lo que tenemos? Como ya les había indicado, como entrada 1 tenemos a la parada de emergencia. Como entrada 2 tenemos al stop. Como entrada 3 tenemos al start. Y como entrada 4 tenemos al contacto auxiliar. ¿Qué significa que lo tengamos como entrada? Significa que esos componentes o esos elementos nos van a dar información o le van a dar información al controlador, en este caso al logo, de cuál es su estado. Si es un estado, en este caso, 0 o 1. Para que sea 0 significa que no tiene que haber continuidad. Por ejemplo, este start, como está abierto, no hay continuidad entre la línea X más hacia la entrada del logo. Y en cambio, como tenemos la parada de emergencia y el stop, que son normalmente cerrados, en este caso sí hay continuidad. Caso contrario, con el contacto auxiliar del contactor KM2, ¿no? Que también, como el STAR, no presentan continuidad, por lo tanto van a tener un valor de 0 en representación dentro de la lógica del PLC que nosotros realicemos. Y como salida solamente tenemos al KM2. Ahora, las salidas son contactos. Por ejemplo, acá se puede ver una representación gráfica de un contacto. ¿Qué significa? Que cuando se active la salida, este contacto Q1 se va a cerrar. Por lo tanto, estamos teniendo acá la continuidad del borne más en este punto, en el borne 1 del logo. Luego, cuando se cierre, vamos a tener esa continuidad en el borne 2 y va a llegar al borne A1 de la bobina KM2. Y el borne A2 de la bobina KM2 le estamos llevando a la continuidad de la línea negativa. Por ello es que se va a activar este KM2 y por lo tanto debería activarse el contactor KM2, los contactos de potencia y también activarse el motor. Entonces, ¿quién va a hacer activar esta salida? Pues la lógica que nosotros realicemos en el PLC. En este caso vamos a utilizar el lenguaje ladder. Las conexiones eléctricas de los pulsadores también es muy similar, como ya había explicado, a nivel de continuidad. Y la conexión eléctrica del logo, pues solamente se necesita alimentar los bornes P1 con positivo y el borne P2 con negativo. ¿Ok? Y finalmente pasamos a la programación. A esto vendría a ser una representación interna del programa que tendría el controlador. Nosotros ya sabemos que el I1 vendría a ser la parada de emergencia y el I2 vendría a ser el stop. Acá está. El I3, el start y el I4, el contacto auxiliar. Entonces, de manera análoga de cómo nosotros hemos trabajado el circuito eléctrico, tanto el contacto de la parada de emergencia, de la parada de stop y de la parada y de el pulsador start deberían estar enseriados, así como se ve, ¿no? En la lógica ladder, o en la programación, el lenguaje de ladder, nosotros utilizamos
elementos fundamentales, que son los contactos, que pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados, y las bobinas, que son accionamientos. Cuando una bobina se energiza, que presenta el mismo principio de continuidad, cuando una bobina se energiza, se activa la salida. En este caso, estamos enseriando los tres pulsadores, tanto la parada de emergencia como el stop y el start. Ahora, si se dan cuenta, en este caso, tanto el contacto del pulsador stop y la parada de emergencia están siendo representados por un contacto abierto. ¿Por qué? Porque físicamente en campo estos contactos son normalmente cerrados. Por lo tanto, su estado normal va a estar representado por un valor 1, lo que significa que este contacto, al ser 1, va a estar cerrado y va a estar energizado, lo que va a permitir una continuidad de energía. Caso contrario al, en este caso, el contacto del I3, que viene a ser representado el pulsador Start. Y lo mismo con el contacto que va a trabajar en paralelo. ¿Por qué va a trabajar en paralelo? Para hacer lo que es el enclavamiento. El enclavamiento eléctrico ahora pasa a ser un enclavamiento lógico, ¿no? Estamos utilizando el mismo componente que hemos utilizado en el diagrama eléctrico, ya en una programación para realizar un enclavamiento lógico. Entonces, esto demuestra que el lenguaje ladder en realidad es una analogía de lo que es los circuitos eléctricos. Con esta programación que tenemos básica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el enclavamiento de esta bobina, de la Q1. Y por lo tanto, cuando se energice el Q1, va a cerrar acá este contacto y va a energizar la bobina KM2. Y al energizar la bobina KM2, se va a energizar los contactos KM2 y por tanto el motor va a entrar en funcionamiento. Vamos a simular. Vamos a dar plate y acá podemos ver claramente que el estado normal de las dos entradas, tanto la parada de emergencia que está en I1 como el pulsador stop que está en I2, están con un valor 1, ¿no? Que están energizados. Por eso es que si se dan cuenta acá en esta gráfica, podemos ver, en esta gráfica de escalera, podemos ver que están con continuidad. Ahora, si nosotros presionamos el I3, que vendría a ser el start, lo presionamos, le vamos a dar continuidad. ¿No? Le vamos a dar continuidad a todo el circuito y automáticamente se activa el Q1, por lo tanto se activa el KM2 y al activarse el KM2 se activan los contactos del contactor KM2 y también su contacto auxiliar. Y eso me permite que el motor arranque. Acá, ¿qué es lo que falta? Falta activar físicamente el guardamotor. Y ahí el motor, pues básicamente arranca. Bien. Entonces, todo esto de acá ahora lo vamos a llevar a lo que es un software dedicado para programación. En este caso, Studio 5000.